Ver que- Listo. Ya nos está grabando. Bueno, hoy como todos los domingos vamos a estar hablando de psicología. Ay, me acomodo, porque colgué una bolsa de unos regalos. Pero bueno, ok. Después de ver mis regalos y que me den más ánimos para seguir trabajando. Hoy vamos a hablar de medición. En la psicología organizacional es importantísimo, digo, en todos los ámbitos de psicología, pero hoy estamos hablando de psicología organizacional por el hecho de que cuando tomamos una decisión en psicología organizacional, impactamos a la persona a la que le estamos haciendo el diagnóstico o la medición, pero cada persona que busca trabajo pues es una persona que lleva sustento a una familia. O sea, varias personas dependen de ese sustento. Entonces es importantísimo nosotros con plena conciencia, pues dejar en claro la importancia que tienen las pruebas psicológicas. Mucha gente piensa que las pruebas psicológicas son como cualquier cosa y que cualquier persona las puede aplicar. No, tiene que tener una formación especial. Todas las personas que van a aplicar pruebas o que vamos a aplicar pruebas, nos formamos para ello. Y cada prueba es distinta. Yo en lo personal me preparo para cada una de las pruebas. O sea, no porque ya soy psicóloga y ya me formé en otras pruebas, voy a agarrar esa. Cada una de las pruebas tiene antecedentes, tiene investigaciones, tiene historias, incluso tiene correcciones, ajustes que se tienen que hacer si así se requiere. Entonces, cuando vamos a hablar de medición, lo que nosotros queremos es dejar en claro que las pruebas psicológicas son un instrumento de medición. Esto para dejar establecido la clara diferencia entre los términos de un proceso de medición como una asignación de medidas cuantitativas o atributos, medidas cuantitativas. La psicometría tomada como construcción de un instrumento es para la medición psicológica. La evaluación, que es otra cosa, la medición es cuantitativa. La evaluación es una calificación e interpretación de pruebas psicológicas y un psicodiagnóstico. No confundamos estas palabras. Esto es como parte del proceso de diagnóstico psicológico, pues obviamente basado en lo que nosotros queremos medir. Entonces, la medición psicológica sí tiene números, sí tiene medidas. La evaluación también usa instrumentos, pero la calificación es a través de la interpretación de pruebas, de observación, de entrevista, etcétera. Los instrumentos de medición psicológica a lo largo de la historia, aunque es a pesar de todo de que es nuevo, a lo largo de la historia, desde 1920 y tantos, que ya se empiezan a usar como instrumentos y también para la selección de personal, pues han impactado, han creado un papel muy importante. Yo siempre recomiendo pruebas de confiabilidad. Las pruebas de confiabilidad nos dan mayor certeza de situaciones que los empleados en algún momento pueden no externarnos. Vamos a hacer una pausa aquí. A veces no externan las cosas, por ejemplo, a veces una persona no te dice que yo soy mentiroso o es que yo robo. No te lo dice porque no está consciente de eso, no lo sabe. En ocasiones el robar no es intencional. Nosotros lo catalogamos como un robo. Si tú agarras un lapicero que no es tuyo y te lo llevas a tu casa sabiendo que es de la empresa, eso es un robo. Pero para muchas personas eso no se llama robo. Yo agarro un lapicero, además la empresa tiene y empiezan con muchas justificaciones. Por eso es que yo les digo, a veces
No es que intencionalmente quiera robar a la empresa. Por ejemplo, yo en una empresa de uniformes puse un garrafón de agua. Entonces yo estaba trabajando en el área de desarrollo humano de esa empresa y entonces puse el garrafón de agua porque yo consumo mucha agua. Entonces a los dueños yo les digo, necesito que me apoyen con un garrafón de agua. Entonces, claro, me dieron luz verde y afuera de mi oficina se puso el garrafón de agua. ¿Por qué? Para que las demás personas también pudieran, obtener agua, o sea, no nada, no exclusivamente para mí, porque yo no soy egoísta, entonces que también todas las personas. En el país donde estábamos, pues obviamente hacía muchísimo calor. Pero ¿qué creen? En algún momento me dice el de compras, psicóloga, como que estamos consumiendo muchísima agua, ¿le puedo apoyar hasta con 3 garrafones a la semana? Y yo, 3 garrafones a la semana, pues son como 60 litros. O sea, si es para que tomes un vaso de agua, te prepares un café, qué sé yo, o sea, cada quien que lleve su agua, pero de todos modos, pues que cuando él me dice eso, yo empiezo a dimensionar y le digo, 3 garrafones de agua. Sí, psicóloga, me dice, es que estamos comprando 8 garrafones de agua para su dosificador. A mí me impactó porque pues yo regularmente estoy en el consultorio a puerta cerrada, no veo lo que sucede afuera porque evitamos los distractores y el ruido. Entonces, cuando él me dice 8 litros de agua, o sea, 160 litros de agua a la semana, no era posible. Entonces, le digo, ¿sabes qué? Ponme una cámara en el pasillo para ver, o sea, qué sucede con lo del agua. Y entonces empezamos a ver personas, o sea, increíble, personas que llenaban un bote de agua para ellos de 2 litros y se lo llevaban. Y al rato volvían a regresar, pero ya con otro bote de agua. Y un señor en una mochila llevaba 3 botes de 2 litros de agua. O sea, esos son 6 litros de agua diario por 6 días. Entonces, yo empiezo o sea, yo le pregunté, le digo, oye, noté que llenas 3 botes de agua. Ay, sí, es que pues yo consumo mucha agua porque yo soy chofer y salgo y etcétera. Ah, ok, pues te llevas 2 litros. Ajá. ¿Y los otros 4? Ah, bueno, es que cuando me voy, yo no me voy a mi casa, yo paso a buscar a mi esposa y nos vamos al gimnasio. Entonces, llevaba agua hasta para su gimnasio y el gimnasio de la mujer. Entonces, él no lo veía como robar, él lo veía, ah, bueno, pues es que ahí hay agua y ya yo no me detengo, psicóloga, porque es que lo que pasa es que yo de aquí tomo carretera para ir a mi casa y es peligroso bajarse y me dio 1000 razones, ¿no? Entonces yo le dije, eso se llama robar, estás agarrando agua que está destinada, pues obviamente para las personas que van conmigo, pero pues también ustedes pueden llegar. No, me dice, si es que yo no robo, yo, ¿cómo va usted a creer que yo voy a robar? O sea, agarró un poquito de agua y el terco. Entonces, eso él no se da cuenta que es agarrar lo que no es tuyo para un uso inadecuado. Eso es robar, no respetar lo ajeno, vamos a decirlo así. Entonces, en los instrumentos de medición psicológica, eso sale reflejado, aunque la persona no esté plenamente consciente de eso sale reflejado en las mediciones. Entonces, por eso es importante aplicar las pruebas psicológicas y aplicárnoslas a nosotros también. Entonces, ¿por qué? Porque la psicología se ayuda de todo esto que la persona no te dice. Entonces, cada vez que tú le dices o que yo le digo a una persona, si tú agarras el lapicero de donde que te dio la empresa y te lo llevas, no psicóloga, es que yo no me lo robo, o sea, yo lo llevo porque llevo agenda y estoy, a veces me habla el jefe o me habla alguien y pues llevo el lapicero y ahí mismo anoto, o sea, te dan una justificación, pero al final de cuentas eso
se llama robar. Estás agarrando un lapicero de la empresa y te lo llevas para un uso personal. Si tienes que recibir llamadas en todo momento, bueno, pues entonces cómprate un lapicero, cárgalo en tu mochila, cárgalo en tu bolsa, pero no tomes lo ajeno. Entonces, cuando nosotros vemos ya estas dimensiones y mucha gente dice, oye, pero son 6 litros de agua, pero es un solo empleado. Oye, pero es un lapicero, sí, pero es un empleado. ¿Cómo sé cuántos lapiceros se lleva a la semana o al mes? Entonces, y no es nada más por los lapiceros, porque eso es solamente una muestra de su conducta y de su comportamiento. Entonces, hay veces que ni siquiera la misma persona se da cuenta que eso es robar, que eso es agarrar lo que no es tuyo. A mí me dijo una persona que fui y le dije, ¿sabes qué? Ya me voy y voy a carretera. ¿Serías tan amable de regalarme un poquito de papel de baño? Y agarró y me dijo, psicóloga, ¿ya no tienes papel de baño en tu baño, en el baño de tu consultorio? Ah, sí, le digo, sí, sí tengo. Muchas gracias. Le digo, pero es que lo requiero para llevármelo porque voy a carretera. Entonces la persona me quedó viendo. Ah, pues agarra el de tu escritorio. Ah, bueno, ok, agarro ese. Sí, sí, está bien. Y se me quedó viendo. Psicóloga, con confianza. Ah, bueno, muchas gracias. No es el hecho de que sea un metro de papel de baño o algo así, es el hecho de la confiabilidad de la persona. Lo que no es mío, no es mío y si lo necesito, lo tengo que pedir comprado, regalado, qué sé yo, pero esas son pequeñas conductas, pequeños indicadores de lo que la persona tiene como esencia de sus valores, ¿sí? Las técnicas de evaluación, digo, son nuevas, apenas le faltan muchos aspectos que resolver, aspectos técnicos, y bueno, hay muchos, muchos debates en todo este tipo de ejemplos que yo les pongo, pero mucha gente dice, no, pues es que voy a invertir dinero. Es mejor invertir dinero para tener el pleno conocimiento de la persona que estás contratando que llevarte una sorpresa que te puede crear un mayor problema. A pesar de toda esta oposición que hay, que mucha gente todavía no considera adecuado o no lo considera una inversión económica, el aplicar pruebas, bueno, ahí van las pruebas psicológicas, se van aplicando poco a poco. No son perfectas, tampoco las personas que las aplican son perfectas, pero las pruebas psicológicas pues satisfacen pues algunos requerimientos sociales, o sea, nos van permitiendo una toma de decisiones adecuada. Entonces, es claro que también tienen influencia en la vida de muchas personas, pero además, nosotros como profesionales en la selección de personal debemos de aplicar mediciones, nada como decía Cantinflas, ligeros pálpitos, no, todo debe de tener un sustento. Por eso cuando nosotros salimos de la universidad, necesitamos ya dominar algunas pruebas. Yo esto sí, se los recomiendo y también yo tengo formación para quienes algunas pruebas y algunas de las pruebas que tengo a ustedes les sirve y les interesa, pues con mucho gusto. Entonces, si no, busquen, porque si ustedes aplican las pruebas como el que aplica un cuestionario, pues no van a saber interpretar, no va a lograr el objetivo que tienen. Sí, a todas las etapas de nuestra vida debemos de ir aplicando pruebas. Eso es inevitable. Pero, pues a veces no se hace. Pero quiero decirles, con esta globalización a nivel internacional, sí se aplican pruebas. Me ha tocado estar en instituciones educativas y de repente te dicen, maestra, la prueba tal para sus alumnos. Entonces,
Claro, no lo toman a mal porque ya están acostumbrados, ya saben que en cualquier momento te pueden aplicar pruebas psicométricas y entonces, pues que también es en beneficio propio porque es para obtener resultados en el área de educación y poder mejorar la educación o atenderte de mejor manera. Entonces, gran parte de nuestra vida vamos a estar en contacto con las pruebas si estamos en el área de psicología organizacional, muchísimo más. Y si queremos ser competitivos a nivel de globalización, pues tenemos que aplicar pruebas y estarnos actualizando. Fíjense bien. Las pruebas psicológicas en el mundo, sobre todo en los países de primer mundo, en los países más avanzados, establecen una clara diferencia en los procesos. ¿Por qué algunas empresas dicen no quiero familiares, no quiero amigos, no quiero esposos? Bueno, porque los conflictos personales pueden llevarse al trabajo y trabajamos de mejor manera con las personas que nos llevamos bien, que hacemos buena sinergia. Entonces, los procesos deben de incluir medición como asignación de medidas cuantitativas a todos los procesos y a los atributos, grado de confiabilidad, tanto. Psicometría tomada, pues como la construcción de instrumentos de medición psicológica, la evaluación como una aplicación, como un instrumento, la calificación e interpretación de pruebas psicológicas y el psicodiagnóstico como el proceso de diagnóstico psicológico basado en las técnicas y los instrumentos de medición. Bueno, entonces, el manejo ético el manejo ético de los instrumentos psicológicos es importantísimo. Por eso es que yo siempre les digo, no hagan pruebas. Psicóloga, es que la prueba está gratis ahí en internet. No, no lo hagas. No sabes detrás de qué, de si es de una máquina, si es de personas y no sabes para dónde van a ir tus respuestas, tus resultados. No se vulneren, por favor. Hay que tener éticas como profesionales, pero también como personas. Cuando tú te vulneras, pues te pones a disposición de las personas que te quieren hacer daño. Mucho cuidado, por favor, con eso. Es parte de cuidar nuestra dignidad. ¿Sí? La importancia de la validación de los instrumentos pues en todos los diferentes contextos, ¿sí? La validez y la confiabilidad de las pruebas. Y aquí sí es un jalón de oreja que sí les voy a decir. Quieres una prueba con validez, con confiabilidad, pero no quieres pagar ni un peso. Ahora, yo te pregunto, todas tus pruebas, si tú las elaboraras, si tú investigaras, si tú hicieras todo el proceso, ¿las darías regaladas? A lo mejor y donas una, pero no puedes donar tantas. Y la que dones, pues ya no vas a estar invirtiendo en la validez, etcétera. Yo soy partidaria de que el trabajo de todas las personas vale y debe de tener una remuneración cuando menos mínima. Hay pruebas que no son tan caras, la verdad las pruebas no son caras, pero tienen mayor confiabilidad y tienen actualizaciones y tienen validez. No anden aplicando pruebas patitos, por favor, como los chismógrafos que había en la secundaria cuando yo estudiaba, nada más de preguntas y preguntas para un criterio eh, un poco, como dijera, viciado, interpretar. No, 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 no. Tenemos que tener ética. Los profesionales tenemos que tener ética y valores. Es importante puntualizar también que cualquier instrumento de medida en cualquier campo de actividad, pues tiene que tener una utilización correcta. ¿Sí? También los test, si son mal aplicados, pues van a dar un resultado eh, ahí distorsionado. Entonces, vamos a ir teniendo en cuenta siempre esto. También es importante recalcar que en otros exámenes podemos reprobar y no pasa mucho, pero en psicología sí es grave
porque en cualquier área que esté implicada, perdón, se toma decisiones de suma importancia para la vida de las personas. Y cuando nosotros estamos aplicando alguna prueba, vamos a dar un diagnóstico y este diagnóstico va a impactar en la vida de esa persona y no sabemos de quién es más, de sus hijos, de sus familiares. Entonces, la mayoría de los problemas, más que de los test en sí, proviene del uso o aplicación inadecuada de los test, de su construcción, de sus propiedades técnicas o del manejo inadecuado del evaluador, en pocas palabras. Si el evaluador no tiene una capacitación adecuada para aplicación de esa prueba, pues es probable que se vaya a equivocar. Yo cuando me dicen psicólogo, aplicas tal prueba, libremente digo sí, no. Y si alguien me solicita, es que yo quiero que me apliques tal prueba, bueno, necesito tiempo para prepararme o no, porque cuando son pruebas que ya llevo una capacitación y hay actualizaciones, tengo que leer de nuevo y etcétera, bueno, puedo en determinado tiempo actualizarme. Pero si son pruebas que no estoy preparada, honestamente digo, no, no puedo. Es válido también, no es vergonzoso, sino al contrario, es honesto decir, esta prueba no la manejo. La vez pasada me tocó con una empresa que quería tres pruebas diferentes y diseñadas para esa prueba. Como ellos son europeos, ellos mandaron a diseñar, porque tienen a nivel mundial empresas, entonces mandaron a diseñar tres pruebas ajustadas de manera personalizada a su empresa. Entonces, cuando me las solicitaron, yo le dije, ¿sabe qué? No la manejo. Y entonces me dice, pues ya sé que no la maneja psicóloga porque nosotros la acabamos de mandar a diseñar, es personalizada. Fíjense bien. Entonces, pero no se preocupe, le estamos hablando para que dentro de 2 meses usted pueda aplicar las pruebas con nosotros. Es más, tenemos una persona que es la que nos elaboró las pruebas que le puede capacitar. Y así, sí, me lanzo, me aviento, porque aunque es intensiva la capacitación, pues bueno, es válido. Por eso es decir, no tenemos la perfección ni la verdad absoluta. Todas las profesiones requieren de capacitación constante y antes de aplicar un test inadecuado, antes de ser ignorante como evaluador, prefiero capacitarme. Lo merezco yo y lo merecen las demás personas. El uso inapropiado, obviamente, es parte de personas sin una formación suficiente. No basta con tener un título de licenciatura. Las pruebas traen sus propias normas, sus propias reglas, su modo de aplicación, sus instrucciones, su forma de evaluación, su calificación. Entonces, no es nada más decir, lo imprimo y te paso un papelito. No, porque además, como evaluadores, como aplicadores, somos responsables de lo que suceda, de los resultados de nuestros tests. En ocasiones hay personas que solo son aplicadores y otras son evaluadores. También eso puede ser. Yo me he encontrado personas que hacen equipo. No, yo nada más voy, aplico las pruebas y mi compañero o mi compañera hace lo demás. Entonces, es importante que los test, cuestionarios, escalas psicológicas, todas las pruebas las aplique y las interprete una persona que tenga la preparación suficiente. Hay que tomar en cuenta que los test pues son imprescindibles, son importantes, los seguimos usando en todo el mundo, pero aunque los test creo que van a seguir siendo a lo largo del futuro, no veo cómo los podamos sustituir. Muñiz en 1996 decía que van a seguir siendo en el futuro aplicables, pues tenemos que hacer los esfuerzos necesarios para que estas pruebas se apliquen adecuadamente. ¿Para qué sirven los test? Los test sirven a los psicólogos como una herramienta para obtener información, la cual
pues vamos a calificar y a interpretar esto según se domine la técnica. Bueno, en sus inicios o desde sus inicios, la psicología ha sido juzgada como subjetiva, como que no tiene medición, no tiene precisión, etcétera. Muchos expertos pues han tratado de medir, perdón, sus objetivos y hacer planteamientos al respecto. Por ejemplo, ahorita les voy a citar algunos autores que es importante, anoten. Francis Galton o Alfred Binet han sido los que en los inicios de la psicometría, pues han hecho trabajos arduos en cuestión de la medición. Y cuando digo arduos, es que han trabajado mucho, dedicaron su vida a eso. Digo, a la medición de las diferencias individuales como ser humano, la relación de inteligencia, herencia, por ejemplo, porque en ocasiones vemos a padres muy disciplinados, muy inteligentes y a hijos que no. Esto tiene que ver también con la persona que nos reproducimos, la herencia genética hacia atrás, etcétera. Y en el ámbito de la educación también es importante la psicometría. Gracias a eso vamos haciendo grandes descubrimientos y vamos mejorando la forma de educación. Bueno, toda esta experiencia de estos dos autores nos lleva a autores más posteriores, más bien, voy a decir una palabra inadecuada, posteriores como Lewis Terman, Karen McCover o Murray, entre otros, digo, por mencionar algunos, le estoy dando sustento teórico, o sea, para crear mediciones en los atributos humanos. Hasta este entonces ya se empieza a ver que los dibujos, que la presión con la que escribes, que todo tiene que ver con lo que tienes adentro. Todo lo que haces afuera tiene que ver con lo que llevas dentro. La medición también se convirtió en un elemento muy utilizado para la psicología porque en muchas ocasiones las personas ni siquiera son conscientes y nosotros siempre estamos analizando consciente, subconsciente e instintos. Y el subconsciente y los instintos es lo que más podemos obtener información a través de las pruebas. Eh, También vamos a decir que las pruebas psicológicas tienen un aporte importantísimo a la ciencia en general, a la medicina, pero sobre todo a otras áreas. La necesidad de medir, pues cada día es más evidente y en las mayorías de las actividades técnicas o científicas, porque también ahorita hay una situación que nos permite a nosotros también detectar el potencial de las personas y perfilarlos a otra área, porque a veces la gente quiere ser líder, pero no tiene las características de líder. Tú dices, bueno, ok, a lo mejor no puede estar en el puesto de líder, pero puede estar en un puesto de alta dirección. Y entonces pones a la persona para lo que tiene los atributos y lo perfilas y la persona desempeña un gran trabajo en el área que se pone. Y también a veces hay gente que es muy líder, que tiene todas las características y lo puedes perfilar para un liderazgo. Todo esto es a través de la información de las mediciones, por eso es importante manejarlos adecuadamente. Todas las pruebas deben de ser sin sesgos, nada de que le pongo de mi pensamiento, imagino, pienso, creo, de mi ronco pecho. No, para que sean válidas, ay, perdón, casi tiro mi taza, para que sean válidas debemos de recordar la definición de medición como el proceso por el cual se asignan números o símbolos a atributos de entidades del mundo real de tal forma que se describen de acuerdo con las reglas claramente definidas o a seres humanos reales. ¿Por qué decimos reales? Porque con tanta inteligencia artificial ya podemos ir haciendo algunas cosas. Les voy a platicar algo con lo que me encontré recientemente en el mundo. Muy pronto, si Dios permite,
voy a andar por Grecia de nuevo. Entonces, ahorita hay una problemática. Grecia ha sido un país muy sufrido, con mucha cultura, pero muy sufrido, sobre todo económicamente. Y entonces, mucha gente sale de Grecia a trabajar y mucha gente llega a Grecia a trabajar. Hay mucho desplazamiento. Entonces, ahorita en las pruebas se ha estado aplicando mucha inteligencia artificial. Entonces, ya ahorita al concepto de medición ya se le aplicó atributos de entes del mundo real. Y a quien se descubre que está haciendo uso de la inteligencia artificial o trampa, también se le da una calificación. Entonces, mucho ojo ahí, porque los avances tecnológicos en ocasiones las personas los utilizan a nuestro favor, pero en ocasiones a nuestra contra. Esta empresa que les digo que mandó a hacer su propia medición fue por eso. Y no quiso que se le pusiera un nombre para que las personas no lo busquen, porque hay muchas personas que buscan las pruebas y aprenden a hacerles sesgos para tener medidas para ser seleccionados a pesar de que sus mediciones no serían esas. Entonces, de todo nos encontramos en el mundo real. Sí, entonces es muy importante tener una adecuada preparación en cualquier disciplina o técnica o disciplina científica. La validez de la medición se basa precisamente en el respeto a los principios de la teoría de medición. O sea, no, si no hay un respeto, y acuérdense que el respeto es no denigrar la dignidad de la persona, la propia dignidad de la prueba, porque las pruebas, cuando nosotros las empezamos a distorsionar, pues obviamente ya hay un sesgo y esa prueba se puede ir difamando, se le puede crear una fama que no le corresponde a la prueba simplemente porque nosotros no estamos respetando las normas de medición. Una representación por medición de un atributo es adecuada si es coherente con la idea del concepto, porque atributo comúnmente es como una etiqueta, la descripción, un adjetivo calificativo que se le da, por ejemplo, a una persona. Pero estos atributos deben de ser de acuerdo al concepto aceptado por los expertos de la prueba. Por eso las pruebas pasan por muchos procesos para tener bien definidas cuáles son los conceptos, cuáles las normas, las reglas, la medición, etcétera. Todos estos datos obtenidos como medidas deben representar los atributos de las personas que los están realizando o las entidades o entes reales que se llaman ahora, ¿sí? Que pretendemos caracterizar, y el manejo de dichos datos debe de preservar las relaciones que existen entre dichas entidades, el hombre y quién lo está aplicando. Además, es importante identificar las relaciones empíricas que se pueden establecer entre los entes con el atributo que nos interesa. Mucho cuidado, porque en ocasiones encontramos a una persona que tiene un perfil parecido al que andamos buscando y ya nos vamos sesgando hacia allá. Esto no debe de ser, porque al mismo tiempo tenemos que tener en claro que todas las personas a las que les aplicamos pruebas tienen la misma oportunidad de llegar al puesto que estamos nosotros seleccionando. La experiencia y el manejo continuo de los instrumentos, sobre todo en la labor docente, vamos a decirlo así, nos permite tener como que más facultades en la aplicación de las pruebas.
pero nos lleva a decir que también la responsabilidad se la tenemos que dejar a las pruebas. O sea, por una parte el tener experiencia me sirve de mucho porque pues domino todos los temas, aplico más fácil, tengo experiencia, observo, escucho, analizo, hago reflexiones, pero también es una responsabilidad porque no puedo agarrar y dejar las normas de la prueba a mi criterio. Eso nunca debe de ser. Siempre debe de ser hacia el instrumento psicológico. Por eso también es importante que las pruebas psicológicas, cuando alguien te pregunta algo, sepas cómo reaccionar ante eso. Ya cuando se están aplicando las pruebas, ya no podemos tener mayor intervención. Por eso se explica adecuadamente e incluso se debe de hacer una prueba, ¿sí? Digamos que una pregunta de prueba para ver si las personas entendieron cómo calificar o no. Un pequeño ensayo. Obviamente no de las preguntas que trae el test, sino la mayoría de los test traen una o dos preguntas para ensayar, ¿sí? El evaluador debe de partir de hechos como conocimiento total de los instrumentos. Esto es importantísimo. Si desconozco, cuando me digan en la pregunta 16 y yo no lo he leído, imagínate qué cosa puedo contestar. Tener un fundamento teórico sobre todo el instrumento, ¿sí? Incluso en ocasiones hay pruebas que se repiten. Eso es importante también nosotros tener en cuenta cuáles son las preguntas asociadas. Todo el pleno conocimiento del instrumento. El instrumento, por eso les digo, no es nada más de aplicarlo. Aplicador puede ser cualquiera, pero pero quien va a analizar, quien va a tener dominio de un instrumento, ya es una persona profesional, ¿sí? Eh, manejar la técnica. Cada uno de los instrumentos tiene su propia técnica. No todas las pruebas, por el hecho de ser pruebas psicológicas o psicométricas, son iguales. Por favor, conozcan la historia del instrumento del evaluado. Antes de aplicar una prueba, hagan una breve entrevista, pregúntenle su nombre, a qué se dedica, rangos importantes de su historia, lo que tú puedas. La obtención de información es importantísima, la escucha activa, la observación, ¿sí? Entonces, vayan diseñando qué le preguntarían a la persona a la que le van a aplicar una prueba. ¿Qué es lo que te interesa saber de una persona que va a trabajar contigo? Por ejemplo, si tiene deudas económicas, ¿qué implica que tenga deudas económicas? ¿Quién me lo dice? A ver, ¿quién me lo dice, señoritas? Que Mari. si tienes, que si tienes deuda, Ajá. implica el cuánto paga mensualmente, Ujú. este, qué tanto es el monto de la deuda, a quiénes les debe, ¿A quiénes les ay, debe es importante? Ujú. También. si son personas, si son instituciones, ay, ya se me fue. Que no se te vaya, Angelique. ¿Qué implica? Saber, o sea, a quién le debe principalmente para pues saber qué tipo de deudas tiene. El plazo, claro, el saber a quién le debe, también en qué mundo se mueve. Si es una institución, sabemos que tienen protocolos definidos. Si son personas, sabemos que tienen riesgo de alguna reacción, de presionarlos. ¿Qué va a pasar si una persona trabaja conmigo y tiene deuda con personas
que en algún momento le exijan demasiado, cuánto es el plazo. Todo eso es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos cuántos dependientes económicos tiene, eh, las edades de los dependientes económicos, si los dependientes económicos son muy menores de edad o muy mayores, es otra cosa. Entonces, todo eso, cuando nosotros le preguntamos, ¿es usted soltero, casado, tiene hijos, quiénes viven con usted? Todo eso, nosotros se lo preguntamos y vamos obteniendo información, ¿sí? ¿Por qué? Porque también puede ser que una persona se sienta muy ahorcada, muy presionada con sus deudas y me quiera robar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque le debe a personas que le están exigiendo. O si son personas inadecuadas, también puede dar información mía de mi empresa a personas inadecuadas. Fíjense bien, y eso por hacer así como que unas observaciones nada más sin tener un contexto o una historia. Es nada más para ir analizando por qué es importante preguntar y hacer una pequeña entrevista y qué le vas a preguntar a la persona. Sobre todo, a una pregunta básica. ¿Por qué quieres trabajar con nosotros? ¿Cuáles son las motivaciones que tienes para levantarte cada día y venir a trabajar con nosotros? Si me dice, por ejemplo, porque tengo deudas, porque esto, porque el otro, pero si me dice por llevar una vida mejor, a ver, ¿qué es para ti una vida mejor? A ver, platícame un poquito, ¿cómo qué? No, pues ahí te dice, si va a futuro, entonces tú ves que quiere trabajar contigo mucho tiempo. Pero si nada más te dice, no, es que tengo que pagar unas deudas, es que, entonces no está pensando, hay una predisposición, ¿ya? De que, pues a lo mejor no dure contigo más allá del pago de las deudas. O sea, muchas cosas que puedes ir interpretando a través de la observación, a través de la entrevista, a través de lo que le preguntas al evaluado, la forma en que se comporta, su conducta, si se desespera, si no se desespera, si tiene calma. Yo, en lo personal, y les voy a pasar el tips, yo desde antes de la prueba ya pongo situaciones, ya doy instrucciones y ya sé si la persona sigue instrucciones o no. Desde ahí, una persona que no sigue instrucciones te va a dar muchos conflictos. Entonces a la persona le doy instrucciones y veo si sigue las instrucciones, si pregunta, si no pregunta, todo es observable, ¿sí? Obviamente, durante el proceso de evaluación se observa si se desespera, si se agarra la cabeza, cuáles son sus conductas. Todo eso se interpreta, por eso no es nada más pasarle un papel, es tener conocimiento de la técnica para poder dominar todo este tipo de cosas. También hay que tener claras responsabilidades e implicaciones éticas en el proceso de evaluación. ¿Sí? Yo no puedo sesgarme a que si es hombre, que si es mujer, que si tiene raza, que si esto, que si el otro. Yo les decía la vez pasada que a mí me impresionó mucho ver a una persona que se accidentó, un agricultor que se accidentó y quedó en silla de ruedas. Y entonces, en Alemania, y entonces diseñó como una cama. O sea, a mí me impresionó mucho porque diseñó como una cama con ruedas. Él lo diseñó y él soldó las partes para hacer esa cama con unas ruedas y él irse empujando, pero a la vez la cama esa iba como limpiando los surcos y tenía varias cosas donde él con las manos, porque las manos sí la movía, de la cintura para abajo, ¿no? Tenía, o sea, en la cama fue poniendo cosas. Ellos utilizan allá una que se llama tarpala, que se hace hacia adelante, que es como una pala diferente a como lo usamos nosotros, se desliza así. Entonces él la agarraba y la ponía así y así acá, y yo veía que llevaba varios
como palitos aquí alrededor y todo, y me dio mucho gusto verlo, hasta me bajé del vehículo, me bajé del vehículo a observarlo o sea, y lo estaba yo observando y él me volteó a ver y me volteó a ver, o sea, así como estaba acostado boca abajo, me volteó a ver y me dio buenos días y yo le contesté, buenos días, solo estoy observando. Y ya me dijo, adelante, y ya siguió. Mucha de la cultura germana no es así como que tan amigable como nosotros aquí, pero bueno, no me dijo nada. Y yo en la orilla de la carretera observando. Y se movió, o sea, se movió a través de los surcos y había sembrado como sorgo, trigo, no sé qué, y seguía limpiando la mala hierba y como que le ponía cosas, revisaba las hojas, pero él acostado boca abajo y movía las manos. O sea, como que estaba acostado hasta aquí o hasta aquí, no sé, no me acuerdo, y tenía para acá, así para la cabeza aquí, y se podía mover. Entonces, a mí me impresionó mucho ver que ni siquiera con esa discapacidad se detuvo. Entonces, la observación es importante. Una persona que a pesar de sus discapacidades no ve límites, eso te habla de su actitud, de su comportamiento, de lo que quiere, de su responsabilidad en la vida, pero a su vez de todas las cosas que tiene involucradas en su entorno, en todo lo que él percibe, cómo deben de ser las cosas. O sea, para él al final de cuentas, la vida sigue, cómo procesó esa discapacidad y pues bueno, la obtención de la información. Y a mí me impresionó mucho porque yo me lo quedé viendo y él me dijo algo en germano y vio que no, como que mi acento no era muy bueno y entonces me preguntó, ¿hablas inglés? Pero fíjense bien, inteligente el hombre, porque me preguntó, ¿hablas inglés? Pero me lo preguntó en inglés, ¿sí? Entonces se ve que es una persona preparada y ya me platicó que se seguía preparando, que etcétera, que él era agricultor, que le gustaba, que enfocó más toda la plática en lo que hace, no en quejarse del accidente. Eso es un dato. ¿Por qué? Porque me dijo, tuve un accidente y ahora estoy, ya no me funcionan las piernas, pero estoy trabajando de una manera diferente, diseñé esto, hice esto, ni siquiera me dijo cómo fue su accidente. Fíjense bien, o sea, así no le da el enfoque. Entonces, todo eso es información. Mucha gente nada más se está quejando, es que me ha ido mal, es que me ha ido mal, es que yo quisiera, es que yo fui, es que esto, y es que, y es que, y es que. Entonces, eso también es importante. Entonces, todas las herramientas de la prueba son importantes, pero también todo el preámbulo. Es un proceso y también se obtiene información en ese proceso. Gran parte de la responsabilidad de los resultados de un instrumento psicológico está en manos y conducta y comportamiento del evaluador, no tanto de la prueba como tal, porque si el evaluador no aplica la prueba de manera adecuada, con un pequeño sesgo que tenga, distorsiona toda la prueba. ¿Sí? Em, Aquí les quiero platicar sobre un trabajo que se hizo en la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, Colombia, sobre las pruebas. Y bueno, hubo una psicóloga que fue la responsable de este trabajo, Diana Alejandro, que ella pues también aplicó pruebas, ella fue la que encabezó. A mí me gustó mucho porque se aplicó sobre índices de confiabilidad y validez de los evaluadores, no nada más de las pruebas, sino de los evaluadores en su país. Y bueno,
qué tanto se le da el manejo adecuado, el conocimiento y todo lo que debe de cubrir el perfil de un evaluador. Ya saben por qué lo sé yo, ¿verdad? Ya adivinaron, exacto, porque yo soy evaluador. Entonces, en esta capacitación se estuvo viendo que muchos evaluadores van perdiendo el valor de los indicadores. Hay cosas que no observan, se empieza a cotidianizar y eso perjudica las pruebas. También cuando el evaluador no logra integrar la información que se recoge, o sea, a veces no hace ese análisis, por ejemplo, yo ahorita les decía de la persona de Alemania, ¿no? Entonces, esta persona, el accidente, pues ya lo podemos ver como una cosa bastante superada porque sí habla del accidente, sí comenta, pero no se enfoca en eso, se enfoca en todo lo que ha hecho después del accidente, lo toma más que como un suceso catastrófico, como un parteaguas en su vida. Entonces, todo eso son indicadores que nosotros tenemos que integrar. El platicar con la persona desde que llega, si llega puntual o si llega ya corriendo, llega tarde, te empieza a decir cosas. O sea, por eso debemos de ser observadores y cuando saludamos, también evaluar cómo te contesta la persona. Cuando le das buenos días, cómo te contesta, si llega, saluda, cuál es su actitud, su comportamiento. Entonces, si el evaluador optimiza todo el proceso de aplicación, maneja los instrumentos, conoce los fundamentos teóricos del instrumento, respeta los aspectos éticos de toda la disciplina, tiene claro los conceptos de adaptación, de validación, los estándares de las pruebas, los resultados que se obtienen de dicha evaluación pueden ser válidos, pueden ser confiables y permiten seguir de forma segura el proceso que requiere el evaluado. Esto es muy importante. Todos los evaluadores podemos ser sujetos a una evaluación. Eso es importante. Otra persona puede revisar nuestras pruebas también porque pues no somos seres perfectos, ¿sí? Podemos equivocarnos. Entonces, la evaluación psicológica definimos como una rama de la psicología encargada de la aplicación, calificación e interpretación de instrumentos. Anoten, joven, evaluación psicológica encargada de la aplicación, calificación e interpretación de los instrumentos psicológicos. Si la persona nada más aplica o nada más evalúa, no hay un proceso completo. Si la persona quiere ser aplicador, evaluador y calificador, tiene que prepararse. Y eso es importante. Cuando tú vayas a seleccionar a una persona que aplique pruebas, que no nada más las aplique, ¿sí? Si la persona te dice, porque me pasó hace como 2 meses, una persona que me dijo, mira, lo que pasa es que yo voy a aplicar la prueba y que tú me hagas el favor de interpretar y calificar y así formamos un equipo. Y entonces yo le dije, ¿y con quién vamos a trabajar? Bueno, tú conmigo. Entonces, no estamos siendo honestos. Si me dice, vamos a trabajar, o sea, los dos, porque era un varón y yo, vamos a trabajar los dos para tal empresa, o sea, y la empresa sabe cuál es el trabajo de él y cuál es el mío, y queda definido que somos un equipo que entre dos vamos a aplicar las pruebas, sí, pero si él va a ser el contratado y yo voy a hacer el trabajo de mayor responsabilidad, y no figuro en ello, no es ético ni de mi parte ni de la suya que yo haga ese tipo de trabajo. Fíjense bien, la ética se aplica en el instante y tenemos que tenerla muy en claro, ¿sí? Entonces, la prueba psicológica es una actividad, o sea, de las más comunes que realizamos los psicólogos profesionales, pero al punto, digamos, que es muy complicado ejercer la psicología sin apoyarse en las pruebas, decía abuela Casal en 2002,
que las pruebas psicológicas son como que la columna vertebral del desempeño de la psicología. Una cuestión que afecta mucho la eficacia de las evaluaciones psicológicas es la falta de instrumentos validados. Hay tantos instrumentos al aire libre que pues ya muchas personas se confunden. Es importante nosotros siempre definir las pruebas que vamos a aplicar dependiendo de lo que queremos calificar. Y peor aún, los contextos en los que se aplica. O sea, ya tú puedes ponerlo ante una computadora sin que nadie te observe, sin que nadie te entreviste, sin que nadie esté siendo responsable de ti y ya te dan un diagnóstico. O sea, no estoy de acuerdo. Muy bien. Ok, ¿por qué no estoy de acuerdo? Porque la validación de algo tiene que ver con las observaciones, con las adaptaciones que tienes que hacer, porque sí, cada persona es individual y tiene pues su propia estructura, sus propias situaciones, las modificaciones estadísticas, la estructura de la prueba psicológica. El país, la cultura, la edad, el género, el lugar donde estamos aplicando. Bueno, como es lógico, las validaciones se basan en un instrumento originario y a su vez la validación de un contexto. Entonces, la estandarización, por su parte, pues se refiere a los instrumentos construidos con base en la cultura, el contexto, el país, el idioma, la interpretación, todo que en el que se va a aplicar el instrumento. Hay que tomar en cuenta estas definiciones, lo que debemos asumir ahora y de hecho ya está realizado, pues para fortuna de todos, son las tareas como la adaptación, validación y estandarización de las pruebas en los contextos de aplicación. Yo agregaría que la religión también tiene mucho que ver. Yo sí le pregunto a las personas qué religión profesa. Muchas personas dicen que no. Para mí, el preguntarle a alguien su religión es como preguntarle su género. O sea, no es para ninguna etiqueta, es información para mí. Todo lo que yo recabo es información para mí, ¿sí? Si la persona, por ejemplo, tiene hijos fuera del matrimonio, para mí es importante porque la fidelidad tiene que ver con una formación y una definición. Entonces, a mí sí me interesa que una persona me defina su concepto de fidelidad, por ejemplo. Para mí, yo sí lo tomo en cuenta y no porque vaya yo a juzgar ni mucho menos, no, todo es información. En psicología hay una ley que nada está bien, nada está mal, las cosas como son. O sea, en psicología nosotros no hacemos juicios, calificamos las cosas a como son. Entonces, esto es importante porque las tareas para realizarlas correctamente durante la aplicación, calificación e interpretación de pruebas, pues va a resultar muy difícil cuestionar lo idóneo de una evaluación psicológica si tiene algún sesgo. Em, en la medida en el que el objetivo básico es tener un número de los atributos o una cuantificación de los atributos humanos por medio de la aplicación, eh, es importante que los profesionales de la salud, de la psicología y los que estamos aplicando pruebas, que estamos preparados para ello, tengamos las competencias para el manejo ético de la información que arrojan estos instrumentos. Obviamente es importante tener en cuenta esto porque al final de cuentas estamos hablando con vidas humanas y ya sabemos, ya conocemos, ahorita que todo se vuelve viral, cómo, cómo hay un impacto mayor
de todas las cosas. Y cada uno pues tiene su propia opinión. Lo primero que hay que considerar, pues dentro de una medición es la psicometría. La psicometría es un papel fundamental o un papel central si se precisa que esta última pues, se define como la rama psicológica encargada de la construcción de instrumentos de medición desde las características psicológicas como la inteligencia, el aprendizaje, la personalidad, los tipos de reacciones, etcétera. Entonces, la psicometría, ¿sí? La psicometría es la rama psicológica encargada de la construcción de instrumentos de medición con características psicológicas. Ahí medimos inteligencia, aprendizaje, personalidad, los tipos de reacciones, el carácter, etcétera. La psicometría no es nada más de inteligencia, ¿ok? Tiene diferentes aplicaciones en la psicología como el aspecto práctico de la investigación. Todo es manejo de información. El trabajo psicológico que se dedica a la psicometría, pues es muy interesante. Por ejemplo, en mi caso, que soy investigadora del comportamiento del ser humano, pues es una de mis áreas. El trabajo psicológico se dedica al manejo estadístico, a la creatividad y creación de test, a la rigurosidad científica. Eso es importante, rigurosidad científica. Los científicos somos de procesos. Mucha gente dice que es que somos como que en una, como dicen, como que en una línea, como que llanos. No, es que nosotros hacemos procesos, somos observadores y la mayoría de la gente no está acostumbrada al comportamiento de rigurosidad científica. Los científicos tenemos una mente muy disciplinada para realizar análisis confiables. Decía Business 2005, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos haciendo procesos. Fíjense, cuando un científico da una instrucción es porque ya hizo un panorama de la medición de las cosas. Entonces los científicos, si este lápiz, este es su lugar, el científico ya analizó que este lápiz debe de ir en este lugar y por qué y cuáles son las consecuencias y el espacio y todo eso. Lo que comúnmente pues no analizamos. Si no entra el lápiz aquí, empujo y si se cae un poco de cosas y si no sé qué. Bueno, pues ahí vamos. Volviendo a la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla, Colombia. Les mando un beso a todas mis personas amadas de Colombia y espero estar de nuevo muy pronto con ustedes, ¿verdad? El esquema explicativo de la medición, la psicometría, la evaluación de medición, la cuantificación de atributos humanos, la estadística, la psicometría y toda la evaluación en la aplicación, calificación e interpretación de instrumentos psicológicos, nos explica la relación entre los conceptos básicos de medición y la evaluación y la construcción de pruebas psicológicas. O sea, nos referimos al manejo ético de los instrumentos, pero a su vez de los resultados. La evaluación debe de ser de acuerdo a las normas y reglas. Esto se refiere a la denominada ley del psicólogo, ¿sí? Esta se establece, o la que vamos a citar ahorita, se establece el 6 de septiembre de 2006. La psicología también tiene normas, reglas, leyes, códigos de conducta, de ética, etcétera. La psicología no es como me dijo una señora, nada más sentarse a platicar el chisme. No, no es eso. Sí,
establece con precisión los aspectos generales y específicos del manejo de cada uno de los instrumentos. Esta ley específica se ocupa en efecto de que la elaboración, publicación y uso de las técnicas de evaluación psicológica, los psicólogos deban de realizar toda clase de esfuerzos, toda, para garantizar el bienestar y la conveniencia del evaluado. Esto es importantísimo, ¿sí? Les voy a platicar que ayer hice una evaluación psicológica de unas vacas. Resulta, resulta que iban unas personas arriando unas vacas y yo estaba mirando a través del alambrado, porque yo todo observo. Si voy en la carretera y veo algo que me interesa, yo me bajo ahí y me pongo a observar a las personas, cómo actúan con los animales, cómo actúan con la naturaleza, etcétera. Claro, sin molestar, obviamente sin molestar a las personas que están trabajando ni nada, es simple observación y si la persona me pregunta, bueno, solamente estoy observando, viendo porque me gustó el panorama, ¿verdad? Bueno, volviendo a que estaba yo observando, yo estaba en otra cosa cuando veo que habían unas personas que estaban moviendo unas vacas y entonces que me bajo a ver a las personas y las vacas y me quedo viendo. ¿No? Más bien me moví de donde estaba yo para observar bien a través del alambrado. Me caminé así. Y entonces me quedé viendo ahí a las personas y iban las tres personas caminando y llevando las vacas, dirigiéndolas a un lugar. Apenas las personas empezaban a correr las vacas y se les regresaron. Bueno, al ratito vuelven a regresar las personas a llevar de nuevo las vacas hacia el mismo lugar. Las vacas, cuando veían que las personas caminaban, las vacas caminaban. Apenas un niño que iba con ellos empezaba a correr, empezaban a correr todas las vacas, rodeaban a las personas y se regresaban. Cuando de repente ahí va el dueño de las vacas. Espérense, espérense, cálmense, no corran. La dueña de las vacas, ¡ey, con calma, que no corran! Y yo ahí estoy observando la psicología. Y entonces agarra y le dice el muchacho, no, 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 no corran. Y entonces se va caminando el muchacho, pero es que las vacas lo voltearon a ver, escucharon su voz y así. Me acordé mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Bueno, estas eran vacas. Y entonces las vacas lo voltearon a ver, hasta un toro grandotote así, lo volteó a ver así como diciendo, este es mi patrón, a este sí le hago caso. Y entonces voltearon a ver las vacas y ya él iba caminando y quiere correr el niñito cuando empezó que agarró postura para correr el niñito y las vacas hasta como que paran las orejas, no sé, ey, ey, no corra, dile al niño que no corra, por favor, que esté quieto, ¿no? Y entonces, así como se los digo, esas mismas vacas que había yo visto dos veces correr y regresarse, correr porque suenan las vacas cuando corren, se fueron caminando, pin, pin, caminando, caminando, caminando y se metieron al corral. Fíjense bien, cómo nosotros en nuestro día a día podemos observar, y ahí yo digo, bueno, mandamos mensajes psicológicos. Luego yo ya me fui a mis actividades, pero me quedaba yo pensando, yo dije, bueno, es que es cierto, son vacas, sí, pero son seres vivos. Entonces, yo también veo que alguien corre, pues corro también porque a lo mejor hay peligro y tengo que correr, o no sé el pensamiento de la vaca, pero pudiera ser una manera en que yo pudiera interpretar que los seres vivos reaccionamos. Entonces, en psicología, cuando nosotros aplicamos pruebas, tenemos que tener en cuenta eso de manera concreta. El, el aplicador, el psicólogo, el evaluador, el que está encargado de ese proceso, debe de evitar a toda costa, pues, todo lo que altere a la persona, porque, pues, yo observando a las vacas, yo dije, bueno,
Sí, claro. Si las vacas van caminando, van con calma. Si las empiezas a corretear, pues se agitan, se cansan, se enojan. Ya su reacción va a ser totalmente distinta. Lo mismo es con las personas. Entonces, cuando nosotros garantizamos el ambiente estable de bienestar del evaluado, va a verse reflejado en el resultado. Y aquí es donde quiero comentar, cuando se aplican las pruebas a personas, fíjense, yo les voy a platicar algo, yo no tengo sala de espera y mucha gente me critica por eso, pero no, yo observo las vacas y observo las personas. Cuando una persona llega al consultorio y la están esperando afuera, su comportamiento es uno. Y cuando la persona llega sola o se queda sola y la persona se va, ¿sí? Primero, a una persona me dijo, es que tengo la certeza ya de que no se escucha lo que voy a decir. Fíjense bien, cómo el garantizar el ambiente puede de manera concreta impactar. Entonces, para poder tener mejores resultados, tienes que garantizar un contexto en el que la persona se sienta seguro. A nivel de psicología, nosotros, si hacemos que sea un puerto seguro, si le explicas a la persona que esto es para conocer sus atributos, para conocer cómo es su conducta, su comportamiento, por qué va a ser un buen elemento trabajando con nosotros, pues ya no lo ve como que vas a ver sus cosas malas y entonces eso impacta con que no mientan, ¿sí? Es importantísimo. Bueno, y cada vez que vean algo, observen, sean observadores, escuchen, no se distraigan. Si van por la calle y ven conductas y comportamientos, observen al ser humano, observen cosas, no se distraigan. Fíjense bien, también por nuestra propia seguridad. Voy a hacer una pausa y les voy a comentar. Resulta que ahora que estuve en la ciudad de Quito, uno de los días me fui a pasear, me fui a caminar por el centro y etcétera. Allá ponen venta de manualidades, de obras de arte, de comida, hay músicos, o sea, es toda una fiesta el centro histórico, así como en la Ciudad de México. Entonces, me fui caminando, pero yo no voy distraída. La mayoría de las personas, en especial las mujeres, nos distraemos y descuidamos nuestra seguridad. Entonces iba yo caminando y de repente veo el rostro de un señor. Fíjense bien, psicológicamente ahí les va el dato y se los regalo hoy. Cuando tú ves a los ojos una persona, de inmediato estás viendo sus facciones. Cada vez que tú ves a una persona, ves sus características suficientes como para volver a identificar a esa persona hasta en una foto. Por eso cuando alguien te quiere robar, cuando alguien y se ve descubierto, así se siente descubierto porque le miras a los ojos, eso te da un espacio para hacer cosas. Bueno, el hombre me vio, que lo vi, y más adelante lo volví a ver y ya eran dos veces, ¿sí? Entonces, seguí caminando y me metí a una iglesia. Y él se caminó hacia la iglesia, pero no entró. Salí por el otro lado y el hombre estaba observando hacia las salidas y después habló a otra persona. Todo esto me di cuenta porque yo lo analicé en un cúmulo de personas, ¿sí? Yo me di cuenta que esa persona, porque estaba hablando, o sea, estaba hablando y estaba viendo así hasta que me vio. O sea, me identificó con las características que el hombre le dio. Entonces yo dije, ah, esto es conmigo. Y seguí caminando a lo que estaba yo haciendo, pero seguí caminando y obviamente alerta. Analicé su conducta y su comportamiento. Y entonces yo dije, ah, este es un modus operandi de que me quieren asaltar. Ya me vieron que voy solita, etcétera. Y entonces
Ya pensaron que soy presa fácil, pero no. Y entonces, cuando estaba yo ahí, vi que decía un letrero baños. Y había yo visto que en Quito, en muchos de los baños del centro, hay una mujer vigilante en la puerta de los baños y ellas cargan radio. Entonces, me le acerqué y le dije lo que estaba sucediendo y ella de inmediato le avisó a la policía turística. La policía turística se acercó a, o sea, al baño y yo les dije que pues yo iba a caminar y que cuando, o sea, cuando vieran las personas, la chica me tomó una foto y se las mandó para que me identificaran al salir, que aunque les voy a decir que dentro de pura gente morena, pues me notaba yo mucho, pero bueno. Y entonces llegó el momento en el que los policías estaban alertas, se avisaron y todo, y me dijo que hacia una plaza había unos policías que iban a estar esperando. Y me dirigí a la plaza y, y ahí en la plaza estaban, a la salida de la plaza, uno me venía siguiendo de dentro de la plaza y el otro estaba afuera. Y entonces, obviamente, pues los agarraron, porque ya ahí en ese lugar habían asaltado a tres chicas ese día antes de mí, yo iba a ser la número cuatro. Entonces, pero ¿qué pasa? Que la mayoría de las veces no observamos, no nos damos cuenta de las conductas de la gente, andamos distraídos. Por favor, bueno, y aquí acaba la pausa. Esto era un dato para su seguridad. Siempre observen, siempre vean el rostro de la gente y siempre, es más, quítenle el obturador, el sonido del obturador de su cámara para que puedan cargar el celular. No carguen el celular más caro, carguen el celular más eficiente y tómenle foto a todo, ¿ok? Eso les va a servir de mucho. Bueno, ya les regalé medidas de seguridad. Continuamos. Los psicólogos no debemos escatimar esfuerzos para mantener la seguridad de las pruebas y las técnicas de evaluación fíjense bien, dentro de los límites de los mandatos legales. Las pruebas, la aplicación de pruebas, las personas que las aplican, los psicólogos encargados del área de psicología organizacional también tenemos mandatos legales, ya hablamos de leyes, ya hablamos de códigos, ya hablamos de conductas, ya hablamos de normas. Ahorita estamos hablando también, ¿sí? ¿Por qué? Porque no, esto todo debe de ser dentro de los mandatos legales, dentro de la legalidad. Se debe de evitar que otras personas sin formación o preparación adecuada hagan uso inadecuado de las técnicas de evaluación. Me han dicho, es que es mi asistente. Si es tu asistente que te asista a ti, no a las pruebas, porque no es el asistente de pruebas, ¿sí? Entonces, es importante nosotros tener bien definidos los valores éticos porque como psicólogos debemos de asumir en el manejo de las pruebas, en la capacitación profesional, la competencia, la confiabilidad, el respeto. Estamos tratando con vidas humanas. No denigremos su dignidad. Siempre tenemos que cuidarlos, ¿sí? La responsabilidad que tenemos en la aplicación de pruebas es un honor, pero también un gran compromiso, ¿sí? Y vamos a hacerlo de manera justa. No hagas lo que no quieras que te hagan, ¿sí? Los valores se deben de impartir en la formación profesional y personal de cada psicólogo, ¿sí? La ley 1090 de 2006, por la cual se reglamenta el ejercicio de la profesión de psicología, plantea en sus artículos 45, 46, 47 y 48 que el material psicotécnico es de uso exclusivo de los profesionales de psicología. Los estudiantes pueden aprender su manejo con el debido acompañamiento de un docente
o de un super psicoagente. ¿Ok? Es importante. Entonces, ustedes se preguntan por qué yo hoy voy a la universidad a aprender o a una universidad. ¿Por qué? Porque la visión y la vigilancia de esto, de esta facultad, le corresponde a las escuelas de psicología. Cuando el psicólogo construye o estandariza test psicológicos, inventarios, listados de chequeo o otros instrumentos técnicos, debe de utilizar los procedimientos científicos debidamente comprobados. Dichos test, obviamente, deben de cumplir con las normas propias para la construcción de instrumentos. Hay normas para construir instrumentos. Estandarización, validez y confiabilidad. El psicólogo debe tener cuidado para la presentación de resultados diagnósticos y además inferencias basadas en la aplicación de pruebas, hasta tanto estén debidamente validadas o estandarizadas. No son suficientes para hacer evaluaciones diagnósticas solamente los test psicológicos, las entrevistas, las observaciones y el registro de conducta. Todo esto deben de hacer parte de un proceso amplio, profundo e integral. O sea, no nada más los test, no nada más la entrevista, no nada más la observación, no nada más el registro. Todo debe de ser integral. Au. Bueno, continuamos. Espero que sea salud para mí. Los test psicológicos que se encuentren en su fase de experimentación deben de utilizarse con las debidas precauciones. Otro punto, consentimiento informado. Si lo que vas a aplicar es un test que está en experimentación, el paciente, la persona la persona que estás entrevistando para selección de personal debe de estar consciente de esto. ¿Sí? Eh, es preciso hacer conocer a los usuarios los alcances y limitaciones de cada uno de los test. Eso también lo marca la ley. Es muy importante siempre preguntarnos, ¿está clara la función que tenemos como psicólogos y la responsabilidad que tenemos en el manejo de los instrumentos? Y si verdaderamente le estamos dando la importancia y el manejo ético que estos instrumentos se merecen, brindando con ello el bienestar necesario a nuestros evaluados. Obviamente también vale la pena decir que el trabajo del psicólogo dedicado a la psicometría y evaluación en psicología es de gran valor y utilidad. Y aquí hago una pausa porque el tener el título de licenciatura en psicología sin tener una especialización hacia un área no es suficiente para la aplicación de pruebas. Capacitación constante. Estamos tratando con seres humanos y los seres humanos somos cambiantes. ¿Ok? Y si nosotros vamos evolucionando y vamos cambiando, pues deben de ir cambiando también los estándares, la capacitación. Debe de ir existiendo síntesis, buen manejo de estadística, mucha creatividad. Las personas que diseñan test deben de tener mucha creatividad, la rigurosidad científica, el manejo ético, y tener una mente muy disciplinada, seguir proceso. No basta nada más con ser psicólogo, el ser científico, porque para aplicar pruebas tenemos que ser investigadores. Entonces, el ser científico también es un aspecto que te da un acercamiento básico al mundo de la ciencia. Entonces, es oportunidad de nosotros estar cada día preparándonos, cada día estar viendo qué cosas son lo que debemos de aplicar, la capacitación constante, pero que tenga que ser con los debidos estándares. Vayan a universidades, vayan a lugares que tengan REBOE,
Ahorita hay muchísimas cosas. El otro día vi que hay un doctorado que puede ser en 3 meses y que puede ser en línea solo un día a la semana y no sé qué tantas cosas, pero no tiene reboe en la escuela. Escuela porque no es ni siquiera universidad. Mucho cuidado con eso. Y bueno, vamos a cerrar el envío y vamos a empezar a calificar participaciones. Nos vemos el próximo domingo en otro en vivo en punto de las 9 de la mañana. Uy. Bueno, señoritas, vamos a ir calificando participación. ¿Quién primero y quién después? Maestra, permítame ir al baño tantito. Bueno, ve al baño para que te inspires. Damos 5 minutos y voy yo también. María. Bueno, hoy vimos lo de la psicología, que es importante por el hecho de que cuando tomamos una decisión impactamos en las personas, Ujú, pero que cada persona una, busca trabajo, depende de una familia. Las pruebas psicológicas son instrumentos de medición, tienen medida cuantitativa, es una psicométrica, psicometría tomada. La evaluación es una calificación e interpretación y un psicodiagnóstico. Estos ujú, tienen números y medidas. Las calificaciones son a través de las pruebas. Hay pruebas de confiabilidad que dan mayor certeza. Todo se debe a un sustento. Aplicar las pruebas y tener las actualizaciones. Un psicodiagnóstico basado en las técnicas. El manejo ético de los instrumentos psicológicos. Hay que tener una ética profesional. La importancia de la validación de las pruebas. Cualquier instrumento de medida debe tener una utilización correcta. El uso inapropiado de estas es de partes de personas sin capacitación. Hay personas que son evaluadores. La persona debe de tener una preparación. Desde 1996 se van a seguir haciendo pruebas aplicables de los test. Los test sirven para obtener información que se va a calificar e interpretar. Y nos habló de Francis, Alvin, Lewis, Karen, Murray, que los dibujos todo tiene que ver con lo que llevas afuera y con lo que tienes dentro. Las pruebas psicológicas aporta a la medicina, la necesidad de medir cada día es evidente. Las pruebas deben de ser sin sesgos, proceso por el cual se asignan números. Es importante tener una adecuada preparación. Se basa en el respeto a la teoría de medición, no degrinar, no degrinar, Denigrar, degrinar, degrinar, algo así. No denigrar, denigrar. degrinar la prueba de las personas. Es un atributo, es como una etiqueta que se le da a una persona. Debe de ser de acuerdo a los expertos de la prueba. Ujú, Deben presentar los atributos de la persona, manejar la técnica. No todas las pruebas son iguales. La historia del instrumento evaluado, nombre, a qué se dedica, la observación. Durante el proceso de evaluación se observan la evaluación psicológica evaluada en calificación. Las pruebas psicológicas es la columna vertebral. Las pruebas se aplican dependiendo qué quieres calificar. Los contextos, la observación, la adaptación, la modificación, la validación de un contexto, la religión también tiene que ver. La psicometría es la rama psicológica. El trabajo se maneja con rigurosidad científica y de proceso. La ley del psicólogo se establece el 6 de septiembre del 2006 con normas, reglas, especificaciones de cada uno de los instrumentos. Los psicólogos deben de garantizar la conveniencia del evaluado. Manejo de pruebas, capacidad, competencias, responsabilidad en las pruebas.
de la ley de 1090, que va del artículo 45 al 48, que tiene un material psico, psicolénico, que es de uso personal. La visión y la vigilancia le corresponde a la escuela de psicólogos. Se debe de cumplir las normas propias, estandarización, validez, confiabilidad. El test psicológico debe utilizarse con consentimiento. Estos tienen alcances y limitaciones. Una capacitación constante. Los seres humanos somos cambiantes y debemos de tener buen manejo de estadísticas, creatividad, manejo ético, tener mente disciplinada. Este, los cursos deben de traer un REVOE. Ujú. Eso fue lo que yo entendí de la clase de hoy. Ok, muy bien. ¿Alguna duda? No, Lo por ahorita. que, sí, lo que debe de tener REVOE son las instituciones o universidades que imparten cursos, talleres, capacitaciones, etcétera. Puedes tomar cualquier diplomado, lo que sea, aunque no tenga, pero eso no es con sustento teórico y validez oficial. Pueden ver videos, leer revistas, todo lo que sea, pero cuando ustedes se van a basar en algo, debe de ser con validez oficial, que se apliquen normas, reglas, pero sobre todo leyes, ¿sí? Porque acuérdense, yo ahorita les estuve mencionando, hay artículos, hay leyes, hay, o sea, nosotros tenemos que tener una validez. Sí, estar informados, tomar cualquier otro tipo de capacitación, pero sí, nosotros ir viendo qué cosa es lo que nos conviene, lo que realmente tiene sustento teórico. ¿Ok? Gracias, María. De nada. Angelique. Bueno, lo que yo entendí fue que pues cada prueba psicológica es diferente, ¿no? Ujú, Cada, cada una pues necesita ser aplicada, mm, aplicada y que a la persona que se le está aplicando sea sincera, ujú, porque pues, o sea, como dijo usted, de la fidelidad, digamos. Bueno, para mi pensar, es ajá, decir, ¿no? De que si la persona que se le está aplicando la prueba no es, digamos así, infiel, ¿no? A su pareja, a su esposa, pues, ¿qué seguridad tengo yo de que al estarla contratando sea, pues, una, o sea, también sea, digamos, que fiel, o sea, no fiel, sino que ujú, esté seguro con esa persona? Y pues, o sea, también todas las pruebas para que sean válidas deben ser sin sesgos y eh, la psicome- psicometría es lo ujú, primero que hay que considerar. ujú. Y pues eso fue lo que logré entender. Ok, ¿dudas? No, también, bueno, de una de las cosas importantes que escuché o entendí fue que también hay que preguntarle un poco también de su vida personal, ¿no? Porque pues, o sea, también de eso depende de cómo sea la persona. Por ejemplo, de las deudas que hablamos ahí, fue Ujú, que pues la persona, o sea, tiene deudas, pero al estar ahí, tal vez no se visiona a un futuro, o sea, seguir estando ahí en el trabajo más tiempo, sino que nada más un tiempo preterminado, ¿no? Cuando a otra persona con mejor capacidad, o sea, con mejor desempeño y capacidad, pues puede ocupar ese puesto y no dejarlo, o sea, abandonado, pues ya nada más para ese solo tiempo. ujú. Ok, muy bien. Bueno,
denme unos 5 minutitos. Ahorita, ahorita vengo, porque voy a hacer el otro en vivo, pero voy a por mi teléfono, Iván. Unos minutitos, pongo pausa. 5, no se me vayan tan lejos. Ahí está. Y au, el en vivo. Ok, muy bien. Bueno. Vamos a continuar hablando de factores para definir antes de la medición. Fíjense bien, en psicología todo es importante y a la psicología le interesa la conducta de las personas, de los organismos, de todo. Como bien les decía, todo es observación y pues bueno, yo donde ando observo y si algo me llama la atención, algo me trae información, pues me detengo y lo veo, si son animales, si son personas, etcétera. Sí, obviamente con mucha discreción y tratando de no molestar porque no nos vayan a tomar como chismosos, ¿verdad? Ok. Pero fíjense bien, a través de la observación, nosotros podemos adquirir información. Yo antes de las mediciones siempre quiero definir los comportamientos, la información, lo que es importante, las problemáticas, todo. Entonces, yo siempre hago primero, el primer contacto, el saludo, la forma en que saludo a las personas, la forma en que las personas me saludan, este, la forma en que poco a poco me van dando información de su conducta, de sus reacciones, etcétera. Siempre es importante em, observar, escuchar atentamente y sobre todo, pues el uso de los instrumentos. Antes de usar los instrumentos de forma directa, podemos ir viendo las manifestaciones externas que sean observables. Estas son representadas en lo que en psicología llamamos modalidad o movilidad motora también, la forma en que la persona se mueve, se comporta, reacciona, cómo se sienta, cómo ordena sus cosas, todo es observable. Si existen comportamientos internos de tipo fisiológico, si la persona está este, la persona está sudorosa, la persona está nerviosa, inquieta, etcétera. Esas son conductas de comportamientos internos que se ven reflejados en la conducta motora, pero también en lo cognitivo, en cómo piensa, en lo que adentro tenemos en nuestra cabecita y que en ocasiones no está directamente apreciable o accesible a la observación. Pero el efecto colateral de esto, obviamente, pues sí nos da un indicador de lo que está pasando en esta persona. Al intentar medir alguna propiedad o alguna característica del comportamiento, debemos de tener en cuenta que este comportamiento pues sucede de forma continua y debemos segmentarlo eligiendo un límite de espacio temporal específico. O sea, ¿qué va primero? ¿Qué va después? Etcétera. 1, 2, 3, 4. Estas conductas del organismo no solo ocurren en el contexto espacio-temporal, sino también existen de manera particular. Esto construye un aspecto importante al establecer la medición. Cada persona es única y es inigualable. Por eso, cada detalle es importante observar y tener en cuenta. Y bueno, vamos a ir hablando de algunos modelos de medición utilizados en psicología.
Esto nos permite tener reglas para asignar numerales a los objetos o a las características que proporcionan los niveles de medición y eso fomenta su exactitud. Tenemos el llamado modelo de medición nominal. Este modelo agrupa las características en subconjuntos o clases y es el nivel más elemental de medición. Les comento que vamos a ir hablando de los modelos de acuerdo a los más populares hasta los menos populares, por poner algunos ejemplos. Solo usa los números para clasificar los objetos independientemente de la magnitud de las características de lo que medimos. Cuando hablamos de enojo, solo se habla de enojo y no hay una intensidad en la medición. Cuando hablamos del modelo de medición ordinal, se observan ahí sí los diferentes grados de una característica. Entre los subconjuntos formados hay una relación de orden. ¿Qué pasa primero? ¿Qué sucede después? El modelo de medición por intervalo, en este existen ciertas características de los fenómenos que no coinciden exactamente con el sistema numérico. Estas pueden medirse con otro tipo de modelo, el cual indica no solo un orden creciente o decreciente de la magnitud, sino también las diferencias en la magnitud de las características que medimos, que son iguales a los intervalos entre los números asignados a dichas características. Cuando son cosas que van en aumento, podemos usar el modelo de medición por intervalo. El modelo de medición de razón posee propiedades de los modelos como el del intervalo, pero tiene un cero absoluto y la proporción de un punto a otro cualquiera de la escala es igual e independiente de una unidad de medida. Bueno, ¿cuáles son algunos otros modelos de evaluación psicológica? Vamos a describir los más utilizados. El modelo de orígenes, pues, tiene como autores a Galton, McKean, Cattell y Binet. Es un modelo, digamos, freudiano que, pues, atiende mucho de los efectos de las guerras mundiales, porque más o menos en esas fechas va surgiendo, y también de los humanistas Rogers, Maslow, Peirce y los conductistas Watson y Skinner también tienen mucho que ver en este modelo. Cuando hablamos del modelo de presupuestos teóricos, ahí la psicometría es que la conducta se explica con variables intrapsíquicas. Todas las conductas que nosotros tenemos tienen que ver con lo que traemos adentro. Cuando la persona, por ejemplo, es buen cobrador y mal pagador, también tiene que ver. Exige mucho que le paguen, pero no se compromete para pagar. Todo esto tiene que ver con lo que tenemos en nuestra cabecita, en nuestras vivencias. Y bueno, tiene mucho énfasis en la historia pasada del sujeto. Aquí es importante tener en cuenta que muchas de las cosas las vamos aprendiendo de nuestros padres, y cuando nosotros somos padres y estamos educando, es importante nosotros tener conductas que ayuden a todas las personas. Tiene que ver también con algunos trastornos biológicos y las estrategias personales de resolución de problemas que aplicamos. Saludos y bendiciones a quienes nos están viendo. Bella, un abrazo y continuamos. Ayuda también a controlar y predecir la conducta. Es importante que nuestra conducta sea observable y esta estrategia que nosotros tenemos tenga que ver con la percepción que nosotros tenemos del ambiente y de otras personas.
Aquí nuestra conducta pues es de condicionamiento clásico y operante. El modelo por variables tiene rasgos de personalidad de dimensiones. Tiene una estructura intrapsíquica de la personalidad del sujeto. Ahí hablamos del ello, el yo, el superyo, del psicoanálisis y también tiene en psiquiatría trastornos biológicos. A nivel humanista, tiene estrategias personales de resolución de problemas y de acuerdo a estas, pues ve y enfrenta las problemáticas. Hace análisis conductuales que también podemos observar. Cuando utilizamos el modelo por objetivos, podemos describir, clasificar, comparar y predecir las conductas de las personas. También tiene en el psicoanálisis elaboraciones mentales subjetivas del sujeto. Tiene sus propias estructuras y un grado de afectación de algún trastorno. También puede lograr un mejor ajuste personal y social después de trabajar desde el humanismo. Y a nivel conductual puede controlar y predecir su conducta. El modelo a través de técnicas nos permite a través de las pruebas psicométricas hacer una proyección subjetiva de todo lo observable. Dentro del ámbito de aplicación, por ejemplo, en el escolar, organizacional y clínico, nosotros podemos a través de un área apartada como un laboratorio o un consultorio, aplicar este tipo de pruebas para que no se vea viciado o distorsionado por el ambiente. Entonces, es importante nosotros siempre tener en cuenta que hay muchos tipos de pruebas, más sin embargo, no todas las pruebas pueden ser las idóneas de acuerdo a lo que nosotros queremos analizar. Tenemos que ir seleccionando. Aquí fuimos, bueno, poniendo algunos ejemplos. Hay muchísimo más, pero bueno, no nos alcanzaría el tiempo. Cuando hablamos de escalas psicofísicas y de actitud, fíjense bien, todo es medible y tiene que ver con nuestra cabecita. Cuando las personas mienten, por ejemplo, también es una conducta aprendida de otras personas, pero también se ha justificado que la persona sea irresponsable. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando en la mesa hay una hoja y yo paso y con mi hermosa anatomía, ¿sí? Empujo la hoja y la hoja cae al piso. Y luego digo, ups, se cayó. No asumo la responsabilidad de decir, pasé y con mi cuerpo la tiré al piso. Eso es importante. Hay escalas de actitud y una actitud, vamos a decirlo así, es una predisposición. La actitud es una predisposición que nosotros tenemos aprendida para responder de manera constante, de manera favorable o desfavorable ante un objeto o símbolo. Esta definición la pone Ahben en 1975 y Oskamp en 1977 nos dice que los seres humanos tenemos actitudes hacia muy diversos objetos o símbolos. Por ejemplo, tenemos una actitud de predisposición hacia el aborto, por ejemplo, ese tema controversial, o también al tema de la política económica, todos esos temas que son controversiales, pero cada uno de nosotros, pues tenemos una actitud hacia la familia, hacia los profesores, hacia los grupos étnicos, hacia la ley, hacia nuestro trabajo, no sé, el nacionalismo, hacia nosotros mismos, etcétera. Las actitudes están relacionadas con el comportamiento que mantenemos en torno a los objetos que pues hacen referencia. Si mi actitud, por ejemplo, hacia el tema del aborto es desfavorable, pues probablemente no abortaría o no participaría en algún aborto. Sí, es más probable que yo no participe si yo repruebo esa actitud. Ahora, si mi actitud es favorable,
pues entonces lo más probable es que yo sí aborte y que yo sí participe en un aborto o que sí aconseje un aborto. Por poner algún ejemplo, lo mismo hacia un partido político. Si ese partido político a mí, mi actitud es hacia ese partido, bueno, lo más probable es que vote por ese partido en las siguientes elecciones y que lo recomiende o hasta que participe dentro de ese partido político. Padua nos comenta que las actitudes solo son un indicador de la conducta, pero no la conducta en sí. O sea, nuestra conducta no nada más se compone de una actitud, sino de varias. Por ello, las mediciones de actitud deben de interpretarse como síntomas, como predisposición, no como hechos como tal. Así comentó Padua en 1979. Si detecto que la actitud de un grupo hacia la contaminación es desfavorable, esto no significa que las personas están adoptando acciones para evitar la contaminación del ambiente, sino que es un indicador que se puede ir adaptando paulatinamente para que las personas eviten contaminar. La actitud, vamos a decirlo así, como que es la semillita de la cual va a germinar el árbol de la conducta o del comportamiento. Por así, por poner un ejemplo más claro. Las actitudes tienen diversas propiedades, entre las que destacan, según Hernández Sampieri en 1999, la dirección, que puede ser positiva o negativa, la intensidad, que puede ser alta o baja, y estas propiedades forman parte de la medición. La actitud no es susceptible de observación directa, sino que han de ser inferidas de las expresiones verbales, la conducta observada, su comportamiento y el resultado de esta medición indirecta se realiza por medio de unas escalas en las que, partiendo de una serie de afirmaciones, proposiciones o juicios sobre los que los individuos manifiestan su opinión, se deducen o infieren las actitudes, las escalas, que son instrumentos más utilizados para medir las actitudes, pero también para medir los valores. Definimos una escala como una serie de ítems o de frases que han sido cuidadosamente seleccionadas de forma que construyan un criterio válido, un criterio fiable y preciso para medir alguna forma de los fenómenos sociales. En nuestro caso, este fenómeno pues tiene que ver con una actitud cuya intensidad nosotros queremos medir. Bueno, vamos a distinguir aquí en este aspecto para cerrar tres tipos principales de escala. Las escalas de Thurston, las escalas de Goodman y las escalas de Likert. Los dos primeros tipos de escala pues son como para una descripción breve de las conductas y de la tendencia que tenemos para algo. Y la de Likert pues puede estudiar más a fondo y ejemplificar. Por eso es muy importante con todo este asunto de las pruebas, de la psicología organizacional tiene mucho que ver con todo esto que nosotros tenemos que medir en las personas. La psicología se convierte en un estilo de vida. Vamos psicológicamente conviviendo con personas, pero es inevitable que cuando ya te vuelves investigador, cuando ya tienes mayor experiencia, ves a la persona y, como dijera mi madre, ya ves de qué pie cojea. Mas, sin embargo, hay contextos en los que nosotros podemos hacer comentarios de las personas y hay contextos en los que, si son familia, amigos, etcétera, pues no le vas a estar diciendo a todas las personas. Puedes recomendar pruebas, puedes recomendar apoyo psicológico, más sin embargo que esto no se vea afectado, porque en ocasiones tú le comentas a una persona, le haces una sugerencia y esta persona lo puede tomar a mal. Entonces, bueno, hay
frecuencia con la que muchas personas van utilizando las pruebas y bueno. Con esto les quiero decir, no en todos los escenarios laborales se aplican todas las pruebas. Las pruebas tienen cierta limitación, vamos a decirlo así, o más bien cierto campo en el que sí son utilizables y cierto campo en el que no. Entonces, es muy importante nosotros definir qué cosa es lo que queremos medir y de acuerdo a lo que queremos medir, pues vamos seleccionando el tipo de prueba que vamos a aplicar a las personas. Bueno, vamos cerrando el en vivo con este tema y nos vemos el próximo domingo con temas de psicología y también a las 12:30 nos vemos con el tema de toma de decisiones como todos los domingos. Y bueno, señoritas, dudas, quejas, sugerencias. No, maestra. Bueno. Lo que sí quisiera tener una charla con usted sobre unas cositas que me han pasado ahí en el trabajo. Entonces quiero que me despeje esa duda de si yo estoy mal o esa persona está mal. O los dos están mal, pero me llevas un tamal. También. Bueno, ya que hablamos de tamal, ¿verdad? Entonces, sí, mándame un mensajito ahorita terminando y platicamos bien para definir horario y todo. ¿Sale, señorita? Ok, gracias, maestra. Cuídate mucho, nos vemos el próximo domingo. Hasta el otro domingo, gracias.